Lo tenemos entonces en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, ya después de que David se ha establecido en Jerusalén. David ha llevado el arca del pacto a Jerusalén. Ya sabemos lo que representa el arca del pacto. Bueno, para nosotros representa, pero en su momento no solo representaba, sino que efectivamente era la presencia del Señor con su pueblo en el sentido, lo que hemos hablado de los tres elementos que estaban allí, de la autoridad, de la instrucción en la Torá y de la provisión del Señor. Y esta autoridad obviamente implica protección para su pueblo. David entonces trae el arca. Bueno, sabemos su anhelo de darle un lugar especial al Señor. David, a pesar de que desde su juventud fue llamado, vemos en David un hombre que se deleitó en el Señor, ¿sí? Era un adorador, no solo en lo que vemos en la composición de los salmos, sino en las narraciones de estos libros, que David desde muy joven en su profesión, digámoslo así, de pastor, él tenía una eh, comunión muy especial, muy particular con el Señor. El capítulo 7 es muy especial porque de alguna manera David tiene un sentir en su corazón. David experimenta mucha gratitud. La gratitud implica acciones. La palabra del Señor incluso nos habla de acción de gracias, como el Salmo 100. Y cuando hablamos de acción de gracias es que la gratitud no se queda simplemente en un sentimiento, no se queda en una idea, sino que la gratitud sí o sí se debe expresar, ¿sí? Eh, y pues David experimenta mucha gratitud, sufrió mucho, padeció mucho, había sido perseguido injustamente, había tenido que guardar su integridad a pesar de las necesidades, difícil eh, en la humanidad, ¿sí? Mantenerse en una sola pieza, a pesar de mantener su vida en peligro. Y me refiero a que él pudo haber tomado por sus propias manos venganza de Saúl, y lo vemos en dos oportunidades que hubo, y él entendía que era el Señor el que lo tenía que hacer, ¿sí? Hay cosas donde definitivamente nosotros no debemos ni podemos intervenir, ¿sí? Lo vimos en el caso, por ejemplo, cuando iban a transportar el arca del pacto de manera inadecuada, cuando se pretende ayudar al Señor, hay cosas donde el Señor dirá efectivamente que nos tenemos que mover, y hemos hablado mucho que la fe implica que nos tenemos que mover, pero en esa misma fe habrá momentos donde el Señor indique que nos quedemos quietos, como se lo dijo a Ezequías cuando fue amenazado por Sennacherib, rey de Asiria, y como en el caso de David, ante Saúl, él esperó pacientemente. También dice un salmo así: pacientemente espera el Señor, él se inclinó hacia mí. Esperó pacientemente a que el Señor obrara en el momento justo. Este capítulo 7, entonces les decía, es muy especial porque cuando David trae el arca del pacto a Jerusalén, eh, tiene como una inquietud, y vamos a leer algunos versículos. Le dice en el versículo 2 David al profeta Natán: yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. ¿Sí? Natán identificaba que David había procurado estar en la presencia del Señor, que David estaba. David entonces estaba experimentando mucha gratitud. Natán reconoce que David está, pues, que el Señor está con David, se ha manifestado, ha respaldado a David,
Y David tiene una inquietud y Natán lo respalda y le dice, hágale porque el Señor está con usted, pero pues el Señor le, digamos que le aclara a través del profeta, porque luego el Señor le habla al profeta Natán, el versículo 4 y le dice, dile a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado, estoy en el versículo 6 del capítulo 7, no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en taberna. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dile a David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa. Póngale cuidado esta revelación o esta visión o esta instrucción que recibe el profeta de Natán para David. David entonces, agradecido, sumamente agradecido, había podido traer el arca del pacto a Jerusalén, era estar con el Señor definitivamente, que es lo que a veces en estos tiempos nos cuesta poderlo comprender, asimilar y en verdad procurarlo y disfrutar, y es estar con el Señor. ¿Sí? Cuando el mismo profeta Elías decía, vive el Señor en cuya presencia estoy, eh, para los grandes hombres de la fe, en todos sus ires y venires, lo más importante era poder disfrutar, saber y tener la certeza que el Señor estaba con ellos y obviamente la manera como el Señor estaría con ellos es porque ellos le procuraban. David tuvo un anhelo y él se cuestionó, bueno, el Señor está con nosotros a través de esta arca, yo vivo en una casa de cedro, pero el Señor en este momento está habitando en medio de las cortinas, ¿sí? Porque pues había una especie de tabernáculo, no como el de Moisés, de hecho, la Biblia distingue claramente cuál es el tabernáculo de David era uno, el tabernáculo de Moisés era otro, el tabernáculo de Moisés se había establecido en Silo, donde incluso estaba Elías, al momento de David ya no existiría seguramente el tabernáculo de Moisés, y cuando se habla del tabernáculo de David, es un tabernáculo, pues en otras condiciones, no como las del tabernáculo de Moisés, y David lo describe, unas cortinas. Entonces él tuvo un sentir y dijo, bueno, no, si este es el medio a través del cual el Señor está en medio de nosotros, ¿sí? Pues ¿cómo puedo yo tener un mejor lugar que el lugar que el Señor o a través del cual el Señor se manifiesta? Tuvo ese sentir, ¿sí? O sea, no entró en más detalles, tuvo esa inquietud, tuvo digámoslo así, ese anhelo y esa manera de expresar la gratitud al Señor. Y la respuesta del Señor fue, bueno, ¿tú me quieres hacer una casa a mí? Pues quiero decirte que soy yo el que te va a hacer una casa a ti, que es lo que le dice en el versículo 11, perdón. El Señor te hace saber que Él te hará casa. Es impresionante, porque por más buenas intenciones que nosotros tengamos para honrar al Señor, para alabar al Señor, para agradar al Señor, todo proviene de sus benditas manos, ¿sí? El tiempo que usted quiera tener o apartar para estar con el Señor, para agradar al Señor, ese tiempo nos lo está concediendo Él. Los recursos que usted quisiera aportar para la obra del Señor, esos recursos también vienen de Él. Los talentos que usted quisiera poner al servicio del Señor, no solo para adorarlo, no solo para servirle, sino también para hacer su voluntad donde quiera que lo ponga, también proviene de Él. Es como
al fin y al cabo, el Señor Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y esto es algo muy, muy particular, porque por más que yo crea que yo estoy haciendo algo por el Señor, sigue siendo el Señor quien lo hace en mí y a través de mí. Eso también tiene que guardar proporcionalmente mi corazón y entender de que por más que crea que yo estoy haciendo, es el Señor. El mismo Pablo lo dice. Cuando Pablo está hablando de su conversión y dice, yo he ido más lejos, yo he hecho más que los apóstoles, yo he evangelizado más, yo he trascendido más las fronteras, Pablo concluye y entiende, pero no he sido yo, ha sido la gracia del Señor en mí. O sea que por más que yo pretenda, por más gratitud que yo tenga en mi corazón y anhele hacer algo por el Señor, sigue siendo Él la fuente suprema de todo lo bueno que yo pueda hacer. Y eso tiene que guardar y cuidar mi corazón, que todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, proviene del Señor. Y el Señor de esta manera, imagínense, David no iba a tener oportunidad de jactarse de ninguna manera de que él había hecho o diseñado o planeado la gran casa para el Señor, porque al fin y al cabo quien le hizo a él su propia casa fue el Señor. Dice entonces el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y quiero particularmente que le prestemos atención a estos tres versículos. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, ¿por qué sabemos que esta profecía que está hablando el Señor a través del profeta Natán no es limitada a Salomón y los descendientes de David? Bueno, en este momento David no sabría de Salomón, sabría después, pero en un descendiente de él, ¿por qué sabemos que esta profecía no se limita a los hijos biológicos de David, ¿sí? Hablando de su hijo, su nieto, sino que es una profecía mesiánica que se cumpliría en el ungido del Señor que vendría a traer salvación, porque está hablando de un trono eterno, ¿sí? Pero aquí hay algo que quiero resaltar muy importante. David adquiere una identidad muy particular y aquí en este pasaje nos la va a dar a entender, y es la identidad que nos mostró el Señor Jesucristo, que en su momento era, digámoslo de alguna manera, escandaloso por la manera como Él o la forma como Él se va a relacionar con el Eterno, ¿sí? Y es en una relación de padre y de hijo. Generalmente, en la antigüedad, el pueblo de Israel se podría ver como siervo del Señor, y eso está bien, es correcto, pero en las mismas palabras del profeta Natán empieza a generar un vínculo mucho más cercano, porque el vínculo general entre Dios y sus siervos o Dios y sus súbditos había de alguna manera cierta distancia, ¿sí? Había de alguna manera una relación eh, de subyugación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero la relación entre padre e hijo genera un vínculo que no es solo un vínculo de obligación y beneficios, sino que es un vínculo que es mucho más profundo, que es un vínculo del amor. Una relación, de hecho, la relación padre e hijo es una relación, estoy tomando un ejemplo nuestro, biológicamente, es una relación que jamás se romperá, ¿sí? Y es una relación que jamás se romperá, porque así un hijo quiera cambiar sus apellidos, así un padre quiera cambiar sus apellidos, ahí hay un vínculo biológico que no podrá alterarse.
sigue siendo el hijo de ese padre, ¿sí? Ahora, el vínculo que nosotros tenemos, digamos, la genética que tenemos en el eterno es el amor, ¿sí? Porque la esencia del padre, digamos, la genética fundamental del padre es el amor. Por eso el Señor empieza en David, y es algo que se va a ver en el Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, dice el Evangelio de San Juan, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el gran regalo y la gran bendición que el Señor le concede a su pueblo de un vínculo eterno fundamentado en su amor que se manifiesta en la relación de padre y de hijo. Y miren lo que dice de nuevo. Cuando tus días sean cumplidos, bueno, levantaré después de ti a uno de tu linaje, procederé a tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Ahora, esta casa que está diciendo el Señor, o sea, el Señor le está diciendo a David, yo como tu padre te voy a edificar tu casa. De tus entrañas vendrá uno que me edificará casa a mí. ¿Sí? Esta profecía no se cumple plenamente en Salomón. Si se hubiera cumplido plenamente en Salomón, hoy existiría el templo que edificó Salomón. El tal no existe, ¿sí? Esta profecía de que un descendiente del Señor edificaría casa al nombre del Señor, una casa que sería afirmada para siempre, no se cumple entonces en Salomón, ni en su hijo Roboam, ni en Zorobabel, su descendiente. Esta profecía se va a cumplir plenamente. Yo les he hablado de la expresión sensus plenior, que es el pleno sentido o el pleno cumplimiento de la palabra del Señor, se va a cumplir plenamente en Jesucristo nuestro Señor. Porque Jesucristo es el que establece trono para siempre. Y ese trono para siempre, donde Él es el Rey Supremo y su pueblo se convierte en esa casa donde Él mora para siempre. ¿Sí? La iglesia, no la iglesia como lugar, un edificio de ladrillo, hierro y piedras, sino el creyente. ¿Sí? O sea, esta palabra se va a cumplir en el Señor Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey para siempre, quien gobernará en el corazón y en la mente de los creyentes. Entonces, pero esta relación y esta casa que está edificando, piénsenlo de esta manera. Seguro que todo padre, todo papá teniendo en la medida de las posibilidades, estaría dispuesto de verdad. Y creo que muchos padres con muy buena intención, con todo el amor en sus labores, en su trabajo, en su esfuerzo, está procurando afirmar, confirmar y establecer el futuro de sus hijos. ¿Sí? Por eso se invierte en su educación. Por eso incluso algunos padres dicen, bueno, esta casa que estoy edificando es la casa que le dejaré a mis hijos. Algunos padres que tienen la bendición, la oportunidad de ir más allá y si tienen dos, tres hijos, tratarán de tener tres casas, dos, tres casas para dejarle a cada uno una casa. O sea, si estuviera en nuestras manos, a cada hijo le pondríamos una casa. Es tu casa, aquí vivirás, aquí estarás seguro. Esa es la intención del Padre Eterno cuando le dice a David, yo voy a edificar tu casa. Y como tú tienes un anhelo, ¿sí? De edificar casa a mi nombre, donde yo more en medio de ustedes, pues está bien, tu descendiente también hará casa para mí, ¿sí? En una, digámoslo, en una reciprocidad, tuviste esta intención, está bien, te lo voy a permitir, o sea, no tus manos, pero sí de tus entrañas, pero yo te voy a agregar, yo como tu padre, ¿sí? Yo como tu padre, yo te voy a establecer y te voy a edificar casa. Y para que oremos, quiero que terminemos con esta idea. Dice el versículo 14, yo le seré el Padre, él me será mi hijo. Bueno, ¿cómo sabemos que esto se cumple cabalmente en el Señor? Cuando habla de trono para siempre, cuando habla de una casa eterna y ante la advertencia de que si desobedeciere sería castigado, pues vemos claramente que Salomón tristemente sí desobedeció, más el Señor Jesús, si hay algo que marcó la vida de nuestro Señor fue la obediencia. ¿Sí? ¿A dónde llevó la obediencia del Señor? Incluso a negarse absolutamente a sí mismo,
renunciar a la vida y estar dispuesto a morir por amor y por obediencia al Padre. Jesucristo, ante todo, amó al Padre, obedeció al Padre, y en el amor al Padre nos amó a nosotros. Pero tengan la certeza que el amor, el vínculo fuerte, fundamental del Señor Jesucristo es más al Padre que a nosotros. O sea, es que principalmente ama al Padre, y en la obediencia al Padre, pues nos amó a nosotros y nos dio la salvación y la libertad. Pero en esta profecía, que más adelante, por ejemplo, Pablo, cuando le escribe a los Corintios, va a tomar esta expresión: somos hijos, Él es nuestro Padre. Hebreos, refiriéndose también al Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 5, va a tomar exactamente, dice: yo seré a Él Padre, Él será para mi Hijo. Y en Apocalipsis 21 vuelve a mencionar, como en el cumplimiento pleno de la redención del Señor, que nosotros seríamos sus hijos y Él será nuestro Padre. Esto es una expresión de compromiso del Padre con nosotros. Él será nuestro Padre, nosotros seremos sus hijos. Tenemos quien responde por nosotros, tenemos quien nos ampara. No hay manera de sentir orfandad, no hay manera de experimentar que no valemos nada, no hay manera de pensar que nuestra vida no tiene sentido, porque tenemos quien nos ama, tenemos quien responde por nosotros, tenemos quien nos ampara. Eh, es un esfuerzo que debemos hacer en la gracia del Señor, de confiar, de esperar y de actuar conforme al Padre nos instruya. ¿Qué debería haber de parte de nosotros? Reciprocidad. ¿En qué sentido? Bueno, Señor, soy tu hijo, tú me adoptaste. En el caso de nosotros como extranjeros y advenedizos, que dice la palabra del Señor, nosotros no somos de cepa del pueblo de Israel, somos extranjeros advenedizos, somos adoptados como hijos, así lo dice la palabra del Señor. Somos ese olivo silvestre que ha sido injertado en el olivo puro, pero tal cual es tal hijo, tan hijo, perdón, como el hijo concebido, como el hijo adoptado, tiene los mismos derechos y tenemos los mismos derechos delante del Señor. No estamos solos. Él es mi Padre, yo soy su hijo. Y en el anhelo de edificar casa para Él, ahora, ¿cuál es esa casa que yo edificar para Él? Que mi vida sea un templo sagrado para el Señor, que todo lo que yo soy, tengo y hago sea un lugar de adoración para el Señor. Claro, hay lugares que el Señor también ha establecido en su soberanía para adorarlo, para congregarnos, para alabarlo, para instruirnos, claro que sí, pero de nada sirve que yo tenga un lugar precioso para congregarme si mi corazón no está rendido plenamente delante del Señor. Que haya, y que esa sea nuestra oración hoy, que el anhelo que tuvo David de establecer una casa para el Señor, una casa digna, digna, eso fue lo que pensó David. Es que yo vivo en cedros, era el mejor material para construir en aquel momento, y mi Señor está en medio de cortinas. O sea, yo sí quiero, yo anhelo que mi Señor esté, porque quiero edificar algo digno para Él, que mi vida sea dignificada para Él, para que Él more en medio de mí, y tenga la certeza que como hijo del Señor, el mismo Señor edificará su casa. Lo dice el Salmo 127. Si el Señor no edifica mi casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando usted tiene la intención de que su vida, de que en verdad todo su ser sea un templo del Señor, que glorifique, que honre, que bendiga, que agrade al Señor, tenga la certeza que el mismo Señor edificará su casa y le hará una casa firme. Las casas, como la familia, tienen muchas amenazas. La Biblia habla que, hablando de la casa edificada sobre la arena, sobre la roca, habla de tormentas, de vientos, de aguas impetuosas, pero una casa firme, por más situaciones que vengan, no será derribada. Y hay familias, lastimosamente, que al no tener firmeza, al no ser edificadas sobre la roca, cuando vienen problemas económicos, una enfermedad, tentaciones, amenazas, bueno, tantas cosas, simplemente se desbarata porque no estaba firmada. ¿Qué me está prometiendo el Señor? Que en la intención de yo afirmar mi vida, de edificar mi vida, de edificarle casa, templo al Señor, Él también me va a afirmar. Por eso,
es un ejercicio que yo creo que el hecho de edificar una iglesia, un templo, digámoslo así, para el Señor, el ejercicio de tener un lugar apartado para el Señor, estoy hablando de un edificio, un lugar físico, ese ejercicio es un buen ejercicio pedagógico para que nosotros entendamos lo que debe pasar en nuestra propia vida. Un lugar de adoración, honrar al Señor, darle un lugar especial en medio de nosotros, en medio de su pueblo, un lugar diferente, apartado, exclusivo. Ese ejercicio del esfuerzo que implica es el ejercicio que debemos hacer también en nuestra propia vida, con la certeza de que Él nos edificará casa firme. Y quiero en esta mañana, Padre Santo, decirte así: Padre, mi Padre, con la certeza que soy tu hijo. Así lo dice Juan 1:12, así lo dice también Pablo en la epístola a los Romanos, que somos hijos, herederos del Padre, coherederos con Cristo, que si el Espíritu Santo está en nosotros, somos tus hijos, que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para andar en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Somos tus hijos, Señor. Y ya no estamos solos en este mundo. Es más, dice el salmista: si mi padre y mi madre me abandonaran, con todo el Señor me recogerá. Tú me has guardado, me has protegido, me has amparado, me has dignificado, Señor. Y así como David tuvo esa intención de edificarte casa, Señor, por favor, que en mi corazón haya una firme intención de honrarte, de edificarte casa. Primero mi vida como templo sagrado, pero también, Señor, si así lo demandas, un lugar para tu gloria, Señor mío, un lugar donde tú te manifiestes en medio de nosotros, porque mi casa necesita ser edificada, porque no quiero que mi casa se fundamente en cosas pasajeras, efímeras, engañosas. El dinero no puede ser el fundamento de mi casa, Señor. Las cosas no pueden ser el fundamento de mi casa. Dice la Biblia: todo eso lo corrompe la polilla, el orín, el óxido. No puede ser el fundamento de mi casa, Señor, la juventud, la fuerza, la belleza, la apariencia física, ni siquiera el intelecto, porque todas estas cosas pasarán, pero tú y tu palabra jamás pasarán. Dígale: Señor, yo anhelo honrarte, glorificarte y de verdad darte un lugar en mi vida, pero necesito que tú edifiques mi casa. Necesito que tú, como mi Padre, por favor, con tu potencia, con tu poder, con tu grandeza, con tu bondad y con tu misericordia, establezcas mi casa. Porque en la medida en que mis hijos van creciendo, las amenazas son mucho más grandes, los peligros son mucho más fuertes, Señor. Y si tú no edificas mi casa, en vano trabajaría, es como echar en saco roto. Dígale: Señor, Padre, dígale: Padre, Padre, edifica mi casa y permíteme darte ese lugar en mi vida. Fundamenta mis hijos, fundamenta mi relación con mi esposa, con mi esposo. Sé tú ese vínculo de cohesión fuerte en medio de nosotros, y que cuando vengan los vientos, las tempestades, Señor, mi casa se mantenga en su lugar, porque tú la guardas, estableces y fortaleces. Yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y con esa certeza quiero empezar y vivir este día. Y como tu hijo, mi Señor, te suplico hoy tres cosas. Por favor, Padre, concédeme estas tres cosas. Dígale así: concédeme estas tres cosas. Primero, mi Señor, concédeme tu protección bajo tu autoridad. Segundo, mi Señor, concédeme tu instrucción por tu palabra. Pero también te suplico, Señor, que me concedas tu provisión por medio de tus riquezas. Que pueda evidenciarte hoy, Señor, tu presencia en estas tres cosas. Dirígeme, guárdame y provéeme, Señor. Te lo pido y te agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.